Buenas, Hola Diego, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Bien, 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 bien. Te escucho medio cortado. Acá encerrado como todos. Ahí está. Bueno, estaba dando la bienvenida desde el Museo Casa Carnacini, un museo municipal dependiente de la Municipalidad de San Martín, acá en provincia de Buenos Aires. Iniciamos en esta cuarentena la charla con artistas en casa, como una manera de los artistas, las diversas disciplinas que aborda cada uno. Y así que te agradezco mucho que nos hayas permitido este encuentro. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Así que para mí es un honor. Puede que se escuche de fondo, tengo acá mi vecino enfrente, que creo que es herrero, está golpeando, trabajando con chapas. Recién hace 2 minutos empezó. Así que se va a escuchar de fondo, pero bueno. Por si se escucha una sierra o un... Detalles, obviamente. Detalles, sí. Nada, cuestiones técnicas que en esta virtualidad suceden, no te preocupes. Igual yo te escucho bien. Te veo un poco raro. Perfecto, pero... bueno, eso es lo importante, ¿no? Sí. Sí. Bueno, para los que no lo conocen, Diego Pogonza es un artista local de San Martín, residente del Partido General San Martín, es un artista joven. Les comentaba que podemos ver obra bidimensional tuya. También perteneces al colectivo de artistas del programa San Martín Pinta Bien. El último mural es sobre Avenida 25 de Mayo, ¿no? Si no me equivoco. El nombre de la calle, pero creo que sí. Bien. Y también, un año más o menos tienen los murales. Partiendo un poco desde el San Martín Pinta Bien, hace muy poquitos días, desde la cuenta del San Martín Pinta Bien, difundieron un video tuyo donde dejas ver un poco como tu espacio de trabajo dentro de tu casa, y donde también, digamos, lo que dejaste ver sobre el proceso creativo en el que te encontrabas tiene que ver con el mundo de la historieta. Sí. Es mi formación de alguna manera troncal. Mucha gente que se acercó a las artes visuales en esa niñez, ¿no? Leyendo alguna revista empezó a dibujar y a empezar a estudiar, ¿no? Así yo me acerco a las artes visuales y después de alguna manera el lenguaje de la historieta, sea o no una historieta, puntualmente se mantiene a lo largo de mi obra. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de eso. En contar, ¿no? La historieta es una manera de contar. Una película es otra manera de narrar. Un libro escrito es otra. Una pintura es otra, ¿no? Con diferentes tiempos, diferentes observaciones, diferentes lenguajes, pero en cierta esencia hay un montón de cosas que se mantienen en común, ¿no? Sí, total. Poder comunicar, digamos, una historia a través de un lenguaje. En el tuyo, o sea, como la complejidad también, ¿no? Bueno, siendo pequeño empezaste como con el mundo de la historieta, donde el formato es específico, donde a través de estas viñetas, digamos, vas narrando en este video, digamos, que hiciste a través de San Martín también, contabas que vos también, además de ilustrarlas, de hacer la historieta, también escribís la historia. Sí. Yo ahora, por ejemplo, a veces me pasa laboralmente que tengo que trabajar ilustrando una historieta que es algo que escribe otra persona. Si puedo, escribo.
porque de alguna manera es como que me gusta ser el dueño de la cosa, ¿no? Es muy interesante a veces cuando tenés que ilustrar y sobre todo adaptar la visión de otra persona, pero de alguna manera cuando haces un cuadro, por ejemplo, una obra tuya, personal, lo que otra persona escribió, es como que estás interpretando, o sea, es un trabajo en equipo, ¿no? Que está buenísimo. Pero, por ejemplo, a la hora de... asociado a la ilustración, quizás. Sí, totalmente. Y a veces está bueno escribir directamente, o sea, hacer los guiones, ¿no? Ahora yo justo estoy haciendo una serie de historietas donde escribo y voy aprendiendo también de escribir porque no soy escritor, como que toco de oído con la escritura, ¿no? Sí, por eso más que un escritor, un narrador de historias, ¿no? Por eso te mencionaba, porque digo, a veces a través del arte nosotros esto, ¿no? Como comunicamos, es un mensaje, una historia a través de la imagen visual, pero además vos le cargás como, digamos, tenés el desafío también de animás a escribir tus propias historias, como que eso es súper valioso. Sí, yo en realidad, por ejemplo, empecé durante la adolescencia, en la secundaria, fui a un taller de historieta con Hernán Botticelli. Después, cuando empecé la facultad, estudié con Ariel Olivetti. Después empecé a estudiar con Walter Taborda. Y Walter Taborda me llamó de ayudante. Empecé a trabajar con él haciéndole color digital. Después lo empecé a reemplazar a él en el taller. Era muy chico, debía tener 21 años más o menos. Empezamos a hacer una serie de historietas que salía en Italia, llamaba El Hombre de Oro y El Uomo de Oro, en solitario. Y después como que me alejé un poco de las historietas, primero porque había dejado de leer, y después porque obviamente al estudiar en Bellas Artes empecé a ver otros lenguajes, me empecé a tener otras búsquedas, otros intereses que me fueron alejando. Y para mí el trabajo de historieta en lo que son las artes visuales es el más brutal, es el más contundente en cuanto a que, por ejemplo, una obra vos la podés abandonar, pero por ejemplo el trabajo de historietista vos estás dibujando, otra página, otra página, al mes siguiente de vuelta, ¿no? O sea, es como que te convertís en una máquina de dibujar. Era más chico, tenía más poder de decisión y como que me alejé. Y ahí lo que hice, estuve unos años ilustrando libros, que es un poquito más tranquilo, es otra cosa también, ¿no? Son otros tiempos por cada dibujo. Pero después me empecé a abocar mucho a lo que era mi obra plástica. Cuando empecé a abocarme en mi obra plástica, que es un desarrollo de años, un desarrollo que no se termina, de hecho no se terminó, donde la manera en la que uno trabaja, no sé cómo, en algún momento siempre me gustó la historia, me interesé por lo que era el tema de la guerra del Paraguay. Y empecé a hacer dibujos, pinturas, acá en lo que era en Buenos Aires, hasta que conocí a León Pomer, que es un historiador revisionista. Tuve una charla telefónica, en realidad, un gran historiador, León Pomer. Tuve una charla con él. Y historiador, obviamente, es una bocha. Siempre que conocí a un historiador es como que te tenés que ganar su respeto intelectual cuando tenés un diálogo con ellos. Y la charla con León Pomer fue: ¿vos querés hablar conmigo de la guerra del Paraguay? ¿Fuiste a Paraguay? No. ¿Fuiste a Corrientes? No. Andá a esos lugares, cagate de calor o cagate de frío. Ese viaje a mí me fue transformando. Primero porque fui conociendo otros artistas de toda la zona de Corrientes, Chaco, Formosa. Después pegué el salto a Paraguay. Primero que se interesaban mucho por mi obra. Para poner en contexto a la gente, la guerra del Paraguay fue una guerra que en el contexto del litoral y en Paraguay mismo es pasado, presente y futuro. Era en el país que estaba más Uruguay, Argentina y Brasil, y quedaron niños en el campo de batalla. Fue una guerra que se llevó al extremo y que está muy presente en toda esa zona
el idioma, el guaraní, bueno, el acento mismo, ¿no? Está muy presente en la región. Entonces yo caí trabajando, investigando sobre ese tema. No, y me empezaron a abrir las puertas de... Agradecidos de tu interés. Sí. Me empezaron a abrir las puertas de sus talleres, de sus casas, y yo empecé a producir obra en contexto. Entonces, para mí, producir obra en un determinado contexto es algo fundamental, porque no es lo mismo dibujar sobre un papel, ¿no? En los que uno trabaja, el lugar, el recorrido que hace, ¿no? O sea, no, claro, por un lado tenés la obra, pero después está todo el camino que transita. Parte del concepto, ¿no? De la obra. Como que le suma... Sí, después ya se empieza a armar un despelote más grande, ¿no? Que es bueno, todo el camino que hay. Yo, por ejemplo, los trabajos que hice de la guerra del Paraguay, que hay todo un proceso de 10 años, ahora tengo algo acá a mano para más o menos mostrar y explicar un poquito eso, ¿no? Sí. Porque la obra va cambiando y uno va evolucionando, entre comillas, ¿no? Pero... el ir a los lugares, es como que se van abriendo también diferentes aristas, ¿no? Como decir, bueno, me meto por acá, después se abre una ventana y sigo explorando, como también es ordenar, habrá sido difícil también ordenar todo ese bagaje. Sí, totalmente. Algo inconsciente, que fue algo que me pasó, fue que mi obra fue mutando. Dibujaba, investigaba en determinados lugares. En un momento, en 2009, me fui al Archivo Nacional de Asunción y entré en contacto con documentos de guerra. Empecé a tomar fotografías de esos papeles, ¿no? Cartas, documentos de guerra, cosas que me acuerdo que en esa época estaba leyendo los libros, los de Felipe Piña, y he encontrado varios archivos originales que están citados en los libros, ¿no? O en otros libros de historia, ¿no? Que eso estaba buenísimo. Y todo eso, más los dibujos que venía haciendo, empezó como a comulgarse, y yo empecé a hacer una obra, por aquel entonces, estamos hablando, no sé, fines del 2010, 2011, toda una serie de cuadros que parecen grafismo, que parece algo que está dibujado en lápiz, pero cuando vos te acercás te encontrás con que es texto escrito, ¿no? Acá tengo uno, lo voy a acercar un poquito a la cámara para que más o menos se vea. Que cuando te conocí habías expuesto no sé si con artistas de San Martín, pero en la sede de... Y esto se expuso en RAF en 2018, en el Museo Rosas en 2017, en la ESMA en 2011, en el Museo Haroldo Conti, estuvo en varios lados. Pero, ¿cómo es? Acá la idea es este doble juego. O sea, vos tenés el cuadro normal, pero en la medida que te acercás, está todo escrito. Es todo texto. Trabajo de hormiga que espero no volverlo a hacer nunca más. No, mentira, fue muy interesante, pero hacer un cuadro así. Pero algo a lo que voy, que por ejemplo, esto es un niño soldado, ¿no? De la guerra. Yo tomé de referencia a un niño chaqueño, del Chaco, ¿no? Y obviamente hice mi visión que yo tenía de la época de lo que era el niño soldado, ¿no? Que es esto que está acá, esta imagen, ¿no? Esto está basado en un texto que es de este libro, que es de un autor brasilero, chavetano de apellido, se llama Genocidio Americano, donde hay una parte donde él narra esa batalla, la de los niños, en base a relatos, que los niños se habrán rogando que no los maten y eran degollados en el acto, ¿no?
uno primero tiene una visión de esto que es muy fuerte, es muy contundente, que a mí me impactó al punto de empezar a hacer todo este camino. Y yo hice esta imagen en 2011 aproximadamente. Pero después mi obra fue perdiendo cierta ingenuidad. A mí los primeros relatos que me llamaban la atención era el hecho de que los niños usaban barba postiza, por ejemplo. Tipo, supuestamente con el crin del caballo. Y en la medida que la guerra, ya con otra obra, donde donde estuve un mes allá y viajé con historiadores, periodistas que me llevaron a los mismos campos de batalla, sobre todo los del norte, que es la parte final de la guerra, que es lo más extremo, que son niños, o sea, batallas de 3.000 niños combatiendo contra 20.000 adultos, por ejemplo, entrenados, con provisiones, donde, por ejemplo, las armas eran un pedazo de madera, un pedazo de tronco con un fierro, con un hilito con pólvora, porque ya no tenían armas, ¿no? Una cosa ya brutal. Y entonces me pasó algo muy puntual, que yo cuando fui a hacer una muestra, y fui con esta obra que está acá, que ya es una obra completamente diferente, es un ladrillo. No tiene barba, este niño está muy machucado, ¿no? Es más cercano a como estaban los niños, y te digo, está bastante entero. Porque ya peleaban en estado ya... Tiene un calzado, y no había calzado. Y hay una frase que me dijo un historiador, Papu Almide, que me llevó al campo de batalla, y me dijo, mirá todo esto. Me dice, ¿vos te pensás que...? Porque es un tema de debate entre los historiadores, el tema de la barba. Me dice, no había tiempo para barba. O sea, fue esa batalla me la explicaron bien cómo fue una donde el gato, el perro, el leopardo ya lo tenían acorralados de alguna manera, ¿no? Entonces, en todo ese extremo de situación, obviamente mi obra también fue perdiendo cierta ingenuidad, cierta visión poética del niño, ¿no? Un niño ya hecho mierda. También como los soportes. Lo primero que mostré fue papel, y lo segundo que mostré fue un ladrillo. Ahí la obra mutó, y ya la obra está realizada con ladrillos de los 4 países, de Argentina, de Brasil, Uruguay y de Paraguay, ¿no? La obra cambió, encontré un pedazo de piedra, pedí permiso si me la podía llevar. Esto es un pedazo de la piedra, ahí en la misma batalla de Acosta New, donde fue eso. Obviamente yo agarré el pedazo de piedra, lo traje acá a Buenos Aires, empecé a hacer este dibujo, nunca lo terminé, en algún momento porque dije, estoy cansado, basta de hacer cosas, pero en eso me refería con el tema de la pérdida de la ingenuidad a lo largo de un proceso. Y en cuanto a la historieta que habíamos arrancado al principio, ¿no? Volviendo al tema en cuestión, yo tengo, bueno, obviamente uno en la facultad va conociendo, a vos también te habrá pasado, y muchos de los que estén viendo esta charla y que sean artistas van a coincidir. Uno aprende tanto de sus profesores como aprende de los compañeros que tienen a lo largo del estudio, ¿no? Yo he tenido compañeros que son artistas hoy por hoy de la puta que los parió, y que gente que admiro. Artista. Un día viene acá a mi casa, también estamos hablando del año 2011, por ahí, y se pone a mirar estos cuadros, los que tienen letras, ¿no? Sí. Y ahí él me dice, Diego, ¿vos te diste cuenta que esto es una historieta? Yo de la historieta ya me había olvidado, ya estaba en otra. Me dice, porque la historieta es un híbrido entre texto e imagen, ¿no? O sea, y estas obras, de alguna manera, iban acompañadas. Y me empezó a hacer como clic la cabeza. Empecé a tomar conciencia de algo que era inconsciente, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, de ahí obviamente la obra empezó a mutar, pero también ya perdiendo la ingenuidad con respecto ya a con respecto a la utilización de un recurso que yo de alguna manera había dejado de lado, ¿no? A la hora de componer una imagen. Sí, ya lo tenías, digamos, era parte de tu práctica. Un montón de cuestiones que vos esa inquietud. De la nada, ¿de dónde relacionaste con la guerra del Paraguay? ¿Sabes que lo de la guerra del Paraguay? Lo de la guerra del Paraguay, ni yo lo sé. Siempre me gustó mucho la historia. Y un día, año 2005, 2006, por ahí, me gusta mucho la historia, pero de repente me puse a leer sobre la guerra del Paraguay y de repente empecé a leer el tipo de país que era. No tenían deuda externa, tenían un modelo económico de autoabastecimiento, ¿no? O sea, no dependían de un préstamo, producían sus propios materiales, ¿no? Una de las primeras fundiciones de hierro, ferrocarril propio, no miraban lo que estaban pasando en Europa, o si miraban lo que estaban haciendo en Europa es, ¿por qué te voy a comprar una pala si la pala la puedo hacer yo? Y con la pala ya puedo cavar mi propia tierra, ¿no? Era una utopía que fue destruida, ¿no? Fue completamente arrasada. Entonces eso me empezó a llamar la atención. Y después el extremo y la injusticia, obviamente, de lo que fue la guerra, de alguna manera como argentino me siento en deuda, ¿no? De hecho, desde 2017, con un grupo de artistas de Chaco, Formosa y Corrientes, formamos una especie de colectivo, podría decirse, de artistas, llamado Humaitá. ¿Repetís el nombre del grupo? Humaitá. ¿Cómo? Humaitá. Porque la primera muestra que hicimos, nos contactamos con el municipio de Humaitá, allá en Paraguay. Humaitá era una iglesia que fue convertida en el cuartel general del ejército paraguayo, y de los 5 años que duró la guerra, casi 4 o 3 años y medio ese lugar resistió. No se podía pasar de ese lugar. Es un lugar donde el río Paraguay tiene forma como una serpiente enroscada. Entonces no había manera de pasar ese lugar. De esa iglesia queda como que vos vas ahí y es como que viajaste en el tiempo. Es una locura. Y eso que he visitado muchos lugares y campos de batalla, ese es el lugar que está mejor conservado como era en aquel entonces. Y entonces nos contactamos con el municipio y estuvimos dando, talleres de alfarería, estuvimos dando, éramos 6 en total, talleres de stencil, talleres de historieta, dibujo. Uno de los chicos hizo una quema a cielo abierto de toda la alfarería hecha por toda la comunidad, eran vacaciones de invierno. Yo pinté un mural y aparte expusimos ahí en el Museo Histórico, y cuando nos fuimos decidimos donar la obra como patrimonio del museo. Así que es un lugar donde yo he vuelto en lo personal varias veces y siempre que voy más que bienvenido, ¿no? Y después con ese proyecto seguimos haciendo muestras, seguimos produciendo obra, así que pienso en... Me olvidé de la pregunta más o menos. Pienso a veces cuando hablamos de procesos, infinidad de artistas donde cada uno tenemos la posibilidad de visitar los talleres y en base a esa visita, digamos, empezar a curar un poco la muestra que vamos a llevar al museo. Y nos parece sumamente desde el equipo del museo conocer como los caminos, ¿no?, que van tomando cada artista. Hay muchos artistas donde nos confiesan que por ahí han parado por 10 años de producir obra, y sin embargo, digamos, se van acercando, digamos, van alimentando esta obra que después sucede a través de relatos o porque se han conectado desde la vivencia con determinados lugares, ¿no? Es como la maduración, la cantidad de información que necesitas como para llegar a determinado objeto, o en este caso una obra.
en tu caso veo como esto, ¿no? Como el distanciamiento que tuviste con la historieta, de repente surge como el interés por la historia del Paraguay, y cómo te vas metiendo y cómo también, digamos, esta inquietud tuya te va acercando a personajes claves que te llevan a determinado lugar, y cómo te movilizás hasta ese lugar que muchas veces, por diversas realidades, obviamente, de cada uno, a veces lo puedes hacer y a veces no. O sea, tuviste mucha suerte, digamos, de poder seguir este impulso, darte la posibilidad de viajar a estos lugares y conocer la gente que conociste, que obviamente muy generosa en abrirte sus puertas, sus historias, esto que decís, ¿no? Como en esta maduración que hiciste de la obra, cómo finalmente, digamos, terminaste haciendo obras sobre ladrillos de los propios lugares que visitaste. Sí. O sea, ahí hay una confianza del otro hacia vos impresionante, ¿no? Porque claramente hay una seriedad y un profundo respeto. Claro, yo por ejemplo, no sé, me acuerdo cuando hicimos esa muestra en Humaitá, que dimos los talleres, por ejemplo, para esa primer muestra, los ladrillos eran de la zona de Alberdi queda enfrente de Formosa, y de la misma localidad de Humaitá, ¿no? Pero cuando terminó la muestra, donamos todos los ladrillos, las diferentes obras que hizo cada uno de los artistas, ¿no? En mi caso eran ladrillos. Entonces yo en un momento, con mucha timidez, no sabía si preguntarlo, cuándo no. Aparte, es como que el pasado está presente, o sea, vos tenés lo que era la iglesia, que era y después tenés el museo de Humaitá, que era el cuartel de Francisco Solano López, que era el presidente de Paraguay y era el mariscal en jefe del ejército. Entonces, hay paredes que se han caído, pero siguen estando los ladrillos. Entonces había un ladrillo, este que está acá, ¿no? Pesa, o sea, del 1861, y con mucha timidez me acerqué y pregunté, ¿lo podré llevar? ¿Habrá algún problema? Igual les dije, ¿me hacen algún papel, aunque un documento, aunque sea algo por escrito, como para... Porque yo después tenía que cruzar, como es, cruzamos por el río a Argentina, y bueno, tenés que pasar por gendarmería, la aduana, ¿no? Entonces, hola, vengo con un ladrillo, ¿cómo le va? Bien. Claro. No quería ni que me lo rompan, ni que me lo retengan. Después, una vez, en otra ocasión, charlando con un gendarme, me dice, no te preocupes, es un ladrillo. No, es imposible que puedas traer algo raro adentro. Nadie te va a romper un ladrillo. A lo sumo te van a abrir la caja donde vos transportes esto, porque esto viajó por un montón de lados. Ese es el otro lado, que es el traslado de obra, que es un capítulo aparte. Pero la cuestión es que me dejaron llevarme este ladrillo, y la obra, que, o sea, fue todo otro nuevo proceso, donde yo empecé a veces me los donaban, gente que viajaba, a veces los iba a buscar yo, y ahora tengo ladrillos de Brasil, de Uruguay, este que es histórico, y acá retraté al mariscal Francisco Solano López, ¿no? Entonces, es todo un proceso, y es como decir lo que me decías vos, ¿no? La confianza que te vas ganando de la gente, confianza que me tuve que ganar de alguna manera, sin intención de ganar nada. Fuimos desinteresadamente, porque el proyecto de Humaitá consiste en una reparación histórica de un grupo de argentinos, en homenaje a todos aquellos de la guerra en Argentina. En aquel entonces o sea, se reavivaron en el Paraguay, ¿no? Lo mismo que pasaba antes pasa ahora de alguna manera. Vamos a grieta, que ojalá que esta pandemia ayude a que se sane esa grieta que tenemos, ¿no? Hola, ¿me escuchás? Te escucho, sí. Te empecé como a perder. Claro. Sí, y retomando un poco el tema de la historieta, vos en el video que hacías de San Martín Pinta Bien, donde mostrabas un poco esto del proceso, mencionabas que cada 4 meses publicabas en la revista de historieta Revolver.
Uh-huh. Hace muy poquito, ¿no? De esta revista. Historieta Revolver empezó a salir el año pasado. La Historieta es una revista independiente. Sí, es una revista, si bien está, o sea, bajo un sello editorial, pero todo muy, muy naciente. La editorial es Primavera Revolver, la edita Néstor Barrón y Paula Varela. Néstor Barrón es un historietista, una trayectoria enorme de años. Es un amigo también, Néstor, hemos trabajado por lo menos desde el año 2004, que venimos haciendo cosas cada tanto cuando se da la oportunidad, o haciendo historietas o ilustrando libros con él. Y Néstor es un... llegaste a publicar en esta revista Revolver ya por conocer a los editores. Conocí a los editores. Lo que hicieron fue, para poder publicar la revista en el año, hasta ese entonces, por el año pasado podría decirse que fue mejor que en términos económicos, pero el año pasado era una situación bastante complicada. Así se les ocurrió una locura que fue publicar una revista de historietas, con historietas que continúen, con historietas que terminen, ¿no? Pero ¿qué pasa? No hay cierta cantidad de páginas y yo te voy a poder pagar. Entonces, lo que hicieron fue llamar a los amigos, ¿no? Claro. Entonces ahí aparecieron un montón de autores reconocidos y con toda una trayectoria, y un montón de otros autores mucho más jóvenes, noveles, podría decirse, dispuestos a colaborar. Y bueno, y así empezamos a sacar la revista. Ahí fue cuando yo justo por aquel entonces estaba trabajando para una historieta en Perú, proyecto que todavía no sale, tampoco me dejan mostrar mucho por una cuestión de secreto de sumario artístico, pero bueno, ahí solamente dibujo. Y acá dije, en el primer capítulo, en el primer número, salió una historieta que yo ya había hecho, hace en 2010, 2011, que salió publicada en Italia. Para una revista similar a esta, pero que sale allá y que muy antológica, que se llama La Ansious Story. Salió producción ya hecha. Entonces, yo de repente agarro y le digo a Néstor y a Paula, me gustaría hacer una historieta para el número 4. O sea, salió el número 1 en marzo. Sí. Para junio, julio, que iba a salir el 4, me daba tiempo en los ratos libres, ¿no? De hacer una historieta donde pueda escribir y dibujar, ¿no? Fue una historieta pensada para que con final abierto. Entonces después dije, podría continuar. Y para el número 8, que el número 8 salió en diciembre, salió la segunda parte de esta historia. Y básicamente Historieta Revolver es una revista mensual, sale todos los meses. Ahora está parada, obviamente, más que entendible debido a esta situación. Sale todos los meses y se divide en tomos. Del 1 al 4 es un tomo, o sea, la historieta que empieza en el número 1 va a terminar en el 4, o la que empieza en el número 2 va a terminar en el 4, y son historietas de 2. O sea, en el 4 terminan todos los arcos argumentales, para que el lector no se pierda. Por ahí la única que anda medio perdida es la mía, porque salta de tomo en tomo. Y lo que hicieron es cada 4 números sale una cajita, y vos lo podés tener los números así, sueltos, y después cada 4 números viene esta cajita donde podés poner todo adentro. Claro, y queda bien, la verdad que es un micro... Sí, es un microemprendimiento bastante lindo, que bueno, ahora está sufriendo obviamente por esta cuestión de pandemia, pero bueno, vamos a ver pero para la gente que no conoce y que no es para los que recién se sumaron, estamos hablando con Diego Pogonza, artista local, en una nueva edición de Charlas con Artistas en Casa, que en este aislamiento tratamos desde el Museo Casa Carnacini mantener el diálogo con artistas, donde encontrarnos todos. Ahí vemos que está Vale Salum, también ella decía de que le gusta hurguetear en la historia, ¿no?
O sea, todo lo que rescata de... Bueno, ella tiene toda una investigación hecha a través de la reglamentación. Muestra que está todos los que se van sumando, pero un poco en estos encuentros lo que queremos, digamos, dialogar y conversar y sumar son las diferentes miradas, los diferentes caminos que vamos teniendo los artistas, ¿no? A la hora de crear. No hay una manera única y eso lo vamos dejando ver en cada el Revolver, que para los que no la conocen y pueden ahí chusmear, tiene página. Tiene página, sí. ¿Las ediciones están digitalizadas o eso te No. Es la idea, un poco el concepto es recuperar la revista en papel, ¿no? Claro. Con cada número siempre se han hecho presentaciones. Una presentación en algún bar, o el año pasado la primera fue en un bar, el segundo número ya fue en la Feria del Libro, y así cada una fue teniendo el número 5, por ejemplo, hubo un recital en vivo, tocaron varios miembros varios dibujantes, ¿no? A mí ahí lo interesante es que... ¿Crees que se recuperó un poco? Sí, abrir un poquito el campo también, ¿no? Puedas charlar con el autor. A mí, por ejemplo, en esta revista participan autores que yo leía cuando era chico. No sé, Horacio Lalia, Enrique Alcatena, Robin Wood es el creador de Nippur de Lagash, y por ejemplo el año pasado cuando fui a Paraguay, él vive allá, le mandé un mensaje, o sea, me pasaron el celular y me pude comunicar con él y lo fui a visitar, o sea, un tipo que no sé, vivió mucho tiempo en Europa, en Dinamarca, vivía en un castillo, nada más que de escribir historias en una empresa que poníamos pegamento a la cinta, y cobré mi primer cheque y a partir de ahí empecé a laburar, y así vas conociendo un montón de autores, incluso autores de mi propia generación. Eso te quería consultar, que son increíbles. Eso es lo que te quería consultar, perdona Diego, un poco cómo llegás a que esta profesión, digamos, sea rentable, ¿no? O sea, cómo es para los recién iniciados, por lo general, como vos comentabas un poco de tu experiencia, la historieta suele aparecer, digamos, en la vida de los jóvenes y después, digamos, algunos que se sienten atrapados siguen investigando y profesionalizándose. ¿Cómo es esto que vos comentabas, lo de una revista en Italia que publicaste o que te publicaron tu historieta? ¿Cómo es? Bueno, yo hice un camino un poco largo, particular podría decirse. Por ejemplo, para dibujar historietas, si te querés dedicar profesionalmente a dibujar, primero obviamente hay que estudiar. Hay que estudiar, obviamente no es solamente hacer el dibujito lindo, sino hay que mantenerlo. Después también es tener, quien era mi maestro, Walter Taborda, siempre me decía, hay que estar en el lugar indicado con el material indicado, para que de repente iluminaron ahí, justo, hola, acá estoy. Porque a veces puedes estar con lo mejor del mundo, bien preparado, y no pasó la linterna que iluminó, ¿viste? El tren, ¿no? Pero en mi caso, o sea, yo venía estudiando, obviamente, ¿no? Tanto de manera universitaria en Bellas Artes como en un taller aparte. Tuve la suerte de que el que era mi profesor me llamó a laburar, ¿no? Él ya trabajaba y tal. ¿Sabés colorear? No. Pero bueno, estaba haciendo digitalización de imágenes en la facultad, que nos estaban enseñando a usar el Photoshop. Y le digo, mirá, sé hacer esto. Walter lo que tenía era eso, que en ese sentido yo me saco el sombrero, porque el tipo apostaba por... hay de esa camada de alumnos, hay un montón de chicos que si no se hubiesen cruzado con él, hoy por hoy estarían haciendo otra cosa.
En ese sentido, son de esos maestros que todos nos cruzamos, ¿no? En la vida, que son generosos, que no son egoístas. Yo empecé a trabajar con él y en un momento, esto que conté, ¿no? Que me quise alejar de las historietas por otras búsquedas estéticas. Él ahí lo que hizo Walter, de alguna manera, me acuerdo que, no me acuerdo por qué fue que nos juntamos a tomar un café. No sé si era porque yo le tenía que entregar páginas o por ahí él me tenía que ella sabía, yo le había dicho que renunciaba a la revista esta que veníamos haciendo, y él me dice, bueno, yo te voy a presentar a alguien que ya estuvo viendo tu trabajo, que le gustaría trabajar con vos, que es Néstor Barrón, que es el editor de Revolver. Entonces es un referente para mí. Empecé a trabajar con él ilustrando libros y no sé, ilustramos libros como estos, de hadas, de duendes, o adaptaciones de cuentos de Allan Poe, empezamos a hacer durante por lo menos la mitad de la década pasada, ¿no? Qué loco decir, la mitad de la década pasada. Pero bueno, la cuestión es que yo me acuerdo que también por ese entonces Néstor me había dicho, hacemos una muestra para esta editorial, para Eura, para Italia, y ni bolilla, o sea, nunca contestaron nada, y muchos años después se muere el editor de la editorial y el que vino después se puso a revisar cajones. Encontró lo que yo había mandado. ¿Quién es este pibe? Ponza. Bueno, llámenlo, Tepotuc. Y ahí Néstor agarra y me llama, yo estaba en otra, y me dice, che, Diego, aparecieron los Thanos, quieren una historieta, así que bueno, hagamos una historieta, ¿qué problema hay? O sea, se dio, no lo busqué yo. Si yo le tengo que dar una recomendación a alguien, de hecho yo tengo chicos que han estudiado conmigo, que muchos hoy trabajan para un mercado francés, mercado norteamericano, ¿no? DC, Marvel, de hecho quienes fueron mi Comic Con, la Crash Bamboo, que es en Rosario, donde viene un editor, o viajan a otros países, por ejemplo la convención de San Diego, digitalizado, o persiguen editores buscando el mail, cuando ya obviamente tienen un nivel como para que el editor mire y diga, se frene a mirar lo que está viendo, ¿no? Claro. Esa es la principal recomendación. Yo no hice nada de eso, no fue mi intención, pero sí hice otro camino, que es el dedicarme a las artes plásticas, y todo eso que había aprendido lo tengo. Es como que fluye. Y cuando me llamaron para, como ahora para lo de Revolver el año pasado, que justo estaba, o sea, se fueron dando cosas muy puntuales, porque yo empecé, no sé, por ejemplo en 2013 empecé a hacer trabajo, o sea, empecé a hacer una residencia de artistas, por ejemplo, porque ahora se me echa la obra artística, la guerra del Paraguay, la historieta, se forma un despelote importante, pero que en realidad este despelote es esto que está acá, o sea, no, y esto, lo que produzco acá, que es mi residencia en febrero-marzo de 2013, que la manejaban las nietas de León Ferrari, Paloma y Julieta, con la fundación de León Ferrari, que era una residencia en el Delta, en un casi sección 2, una zona donde no había electricidad, te tenías que mover a todos lados en canoa, mosquitos las 24 horas, un ambiente rústico. Todos los artistas con renombre para participar fueron diciendo, no hay luz, no hay baño, no, hay que moverse en canoa, el río baja 20 centímetros. Entonces aparecí yo y dije, yo me animo. Y bueno, ahí me dijeron, ¿podés elegir al otro artista? Le digo, mirá, yo trabajo mucho en la zona de Chaco, Corrientes. Bueno, la cuestión es que hicimos esa residencia, hermoso. Aparte de aprendí que la residencia es
una residencia en arte tiene que ser... no puede decir... Por eso a veces me cuesta mucho aplicar a alguna residencia o algo, porque a veces yo no puedo decir lo que voy a hacer. Por ahí la residencia me lo tiene que decir estando allá en contexto. Es muy difícil, ¿no? Pero, sí, para los que no saben, digamos, en la residencia artística hay diversidad de residencias. Hay algunas que lo que mencionaba un poco Diego, es que te preguntan qué vas a hacer, digamos, y en base a eso, la selección. Y tal cual, a veces tiene que ver con la experiencia misma, con lo que quizás el entorno de esa residencia te lleva a procesar y a producir, ¿no? Sí, la cuestión es que ahí... Es un poco complejo. Sí, totalmente. Es producir obra en contexto. Entonces, en ese contexto producimos obra. Pero más allá de eso, me acuerdo, León Ferrari estaba vivo todavía. A mí me dio tuve la oportunidad, o sea, la posibilidad de haberlo podido ir a visitar. No quise. De hecho, falleció 6 meses. No, gente increíble, muy buena gente. Pero sí, obviamente, si bien cuando estudiaba me fascinó la obra de León Ferrari, hay muchas imágenes que las tengo muy de referencia, sobre todo el Cristo crucificado. Hago esa intro porque 6 meses después fui a hacer una residencia a Itatí, Corrientes, ¿no? Sí. Corrientes es como, digo, Itatí es como si fuese el Luján, de alguna manera. Está la Basílica, es un pueblo muy antiguo, de más de 400 años, entonces yo fui a producir obra en contexto. Entonces vos tenés una basílica que es enorme, es más grande que la de Luján, y bueno, yo produciendo obra en contexto, y venía muy influenciado, mirando mucho las obras de León Ferrari, y me había interesado mucho la obra del papá de León Ferrari, que era un dibujante de la puta que lo parió, perdón por el término. Mira, no conocía. El opuesto a León Ferrari en el sentido... pero me sorprendió los dibujos que eran Miguel Ángel, increíble. Por acá tengo un libro. Bueno, la cuestión es que yo en Itatí quise hacer una obra como provocadora de alguna manera, porque vi todo el comercio que había alrededor de la basílica, de la iglesia. Yo me acuerdo cuando era chico había visto, no cuando era chico, no, pasado el año 2000, me acuerdo que habían sacado esta película La Última Tentación de Cristo con William Dafoe. Era una película donde Cristo tenía relaciones sexuales, de un Cristo muy humano. Me había llamado la atención la parte donde se pone violento. Yo de catecismo no recordaba nada. O sea, yo a los 8 años me mandaron a hacer catecismo, la comunión, listo, después me iba a jugar a la pelota. Pero me puse, justo me puse a buscar en internet, en el Evangelio lento, están en la Biblia. El tipo, o sea, es el motivo por el que lo crucifican. Él cuando llega al templo en Jerusalén, ve todo el comercio que hay alrededor y tira todo, ¿no? Porque es un templo para rezar, ¿no? O sea, no se coincide con la iglesia actual, para nada, ¿no? O sea... entonces vi todo el comercio que había alrededor de la Basílica de Itatí y me imagino en un juguete, en un objeto, y terminé haciendo esto, que lo tengo acá. Es como... es una escultura, es la Basílica de Itatí, pero Transformer. La terminé haciendo un robot, y yo la verdad que esperaba... ¿Es un prototipo? ¿Qué? ¿Es un prototipo? No, es la escultura original que hice, que lamentablemente está rota, estuvo emplazada en Itatí y unos 6 años, y tuvo un pequeño accidente este verano, y ahora me la trajeron acá. La tengo que restaurar. Puede que en algún momento haga una más grande y con material original, pero la cuestión es que con esa obra yo esperaba que me mandaran a la mierda, que no sé, tipo, o sea, o sea, me metí con el mayor en el folclore y la cuestión es que no, empezó a pasar algo muy particular, que fue que me
muchos chicos de Itatí, en esa época no estaba el Instagram, pero estaba el Facebook, me llegaban solicitudes de amistad y un mensaje en privado. Disculpa, ¿puedo usar tu imagen como foto de perfil? Y yo dije, buenísimo. O sea, empezó a tener una aceptación, sobre todo en muchos adolescentes, en mucha gente que le gustaban las historietas, en mucha gente. Y la verdad es que yo después empecé a hacer pinturas. Por ejemplo, dame 2 minutos. La Basílica de Itatí interactuando en lugares, por ejemplo, no sé, cruzando el río Paraná. Ahí tienen los colores ya de la Basílica. Y empecé como jugando de alguna manera. La cuestión es que jugando, empecé a tener obra y me convocaron de una galería. La cabeza estaba explotada, yo ya tenía una historia en mi cabeza, o sea, pero no bajada en concreto a nada. Claro. Pero sí, al viajar, por ejemplo, Itatí fue fundada por un monje franciscano que se decía que caminaba sobre el agua, que por ejemplo que a los jaguares con el poder de su voz los dominaba. Fue uno de los primeros tipos en traducir el guaraní. Hay libros. Bueno, la cuestión es que este monje franciscano, yo empecé a hacer dibujos como que el tipo era un viajero del tiempo. Empecé a armar toda una ciencia ficción a través de pinturas y dibujos. Cuando llegamos todavía ahora en el hoy acá, ¿no? Pero en ese momento, 2013, 2014, cuando yo tengo que presentar los trabajos, digo, ¿cómo presento estos trabajos? O sea, ¿enmarco esto? Tengo que no se rompan el traslado. Entonces, ¿cómo lo soluciono, no? Esas son las cosas que tenemos que resolver los artistas del tercer mundo, de alguna manera. Entonces se me prendió la lamparita. Y si lo presentás como una historieta trucha. Entonces, me fui a una librería que todavía sigue estando ahí en la calle donde está el José Hernández, que venden libros usados. Me compré 12 crucigramas a 15 pesos. Me faltaban hacer imágenes que las produje para esa muestra. Y armé, o sea, sabiendo manejar el Photoshop, inventé una editorial trucha, un nombre. Historia de ciencia ficción con la Basílica. Y lo embolsé. Vos cuando vas a una librería, por lo general los libros están embolsados, sí. No los podés abrir. Entonces vos en la muestra te encontrabas, claro, vos te encontrabas con eso, pero no tenías acceso. Y lo que era esto que está acá. Son 12 revistas que mucha gente cree que existen, pero en realidad no. O sea, es todo mentira. O sea, está todo con el envoltorio. Vos acá tenés la Basílica editorial. O sea, podías leer lo que decía acá atrás. Es como ver esos trailers de esas películas que decís, wow, quiero ir al cine a verla ya. Después por ahí vas a ver la película que no es la gran cosa. Pero, por ejemplo, acá, ¿no? Yo hice la pintura por un lado y por otro lado hice esto. Hice una página doble, supuestamente de una historieta, como si fuese la página 29 y 28, ponele, el capítulo 1. Entonces la gente era como una especie de eternauta litoraleño, podría decirse, ¿no? Me encanta. Acá ya la historieta ya fluida, ya estaba recontra impregnada y ya usándolo a propósito. La gente me decía, Diego, esto tenés que publicarlo, esto tenés que escribirlo. Un tipo me dijo, mi hijo se imaginó hasta el videojuego, papá, quiero el juguete, claro. ¿Viste? Vos decís, claro, esto, o sea, porque la Virgen de Itatí, todas estas cosas folclóricas allá están muy presentes, ¿no? Sí, acá por ahí de aquellas zonas llega lo que es el gauchito Gil. O parientes exactamente. En Machagay, cerca de Resistencia, y allá viven y fueron muy populares. Y fueron muy bien recibidos. A la iglesia como muy fuerte. Sí.
yo allá siempre, Les todo dicen lo que recibí tanto en Corrientes, Chaco y Paraguay es vení, pasá, ¿no? Y pasó algo también que fue a marzo de Diego, 2015. Disculpame Sí, que te interrumpa, ya nos quedan unos minutitos. unos poquitos minutos, sí. Sí, básicamente como para cerrar un poquito, veníamos hablando con Diego Pogonza, artista local de San Martín, en charlas con artistas en casa. Vamos a hacer un encuentro todos los sábados a las 5 de la tarde. Hoy tuvimos el placer de dialogar ahí con Diego. Y el sábado que viene va a estar Martín Palotini, un dibujante que vive en la ciudad de Buenos Aires, con un artista que veníamos ya trabajando juntos como para planificar una muestra del museo, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Y en base a todo tu trayectoria, la verdad que es buenísimo, me encantó. La historieta está en producción ahora, eso es lo que quería cerrar, que se está, o sea, está en producción. Necesitamos gente que ponga ahora el calle económico, pero hay 7 años de laburo que continuaron, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, me encantó la verdad escucharte como todo tu proceso, cómo fuiste indagando. Me encanta como toda tu faceta, digamos, de investigación que hace de soporte a la obra y cómo, nada, fuiste ahí buscando las maneras y los recursos para seguir diciendo, para seguir comunicando historias, Sí. ¿no? Que bueno, en definitiva eso es lo que te gusta. Así que agradezco desde ya que nos hayas ahí otorgado unos minutos de tu tiempo, que nos hayas No, gracias a usted. en tu proceso. Gracias a todos los que nos acompañaron y los invitamos nuevamente al sábado próximo a las 17 que vamos a estar con Martín Palotini. Ahí, en una de las preguntas, no sé si alguien, nos quedan dos de las chicas que nos están acompañando, preguntaba si eras docente de Pablo Bá. Hace muchos años fui docente en el Ana Pavlova. Sí, sí, un muy lindo lugar. Bien. Sí. Bueno, confirmado. Año 2007, por ahí, sí. Sí, preguntaban eso, si eras Diego, el profe de Ana Pavlova. Sí. Ahí daba un taller de historietas, justamente. Para los que no lo conocen, es un centro cultural que está en Villa Ballester, ahí cerquita del Museo Casa Carnacini. Bueno, gracias, Diego.